Pero Luis, ¿qué haces jugando con muñequitos a tus años? Bueno, hay que mantener vivo el niño interior, Laura. Además, justo hoy, 3 de marzo, es el Hina Matsuri en Japón y pues estaba colocando los muñequitos, hombre. Mira qué listo él, muy bien. Pues yo creo que el tema de este episodio de Japón a fondo está más que claro, porque habrá que explicar qué es esto del Hina Matsuri y estos muñequitos de los que tú hablas. Bienvenidos a Japón a fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus Experience Amazing. Bueno, pues eso es, este episodio, este Japón a fondo, sale ahí del horno el 3 de marzo. Parece que lo hubiéramos hecho a propósito, ¿eh? Sí, la verdad es que no. Pero mira, se ha dado un poco Nos ha encajado así. maravillosamente. Y hoy, 3 de marzo, se celebra el Hina Matsuri, el Día de las Niñas o el Festival de las Muñecas, ¿no? Porque es una festividad muy vistosa, ¿no? Con Muy orígenes así vistosa. Y bastante bueno, pues antiguos. eso, ya hemos dicho, es el Hina Matsuri, 3 de marzo, muñecas. Ala, hasta pues, Dios, ¿no? Ya sí, está, se acabó el podcast. Ha sido corto el de hoy, Oye, ¿eh? sí, No, ha bueno, sido- fuera de bromas. Para los que no lo sepáis mucho más del tema, el 3 de marzo es la segunda de las 5 festividades estacionales que se llaman en japonés Gosekku, que eran ceremonias de la corte imperial que se adaptaron de prácticas chinas, como tantísimas otras cosas en Japón, y se celebran en Japón desde el periodo Nara, que tela, Sí, siglos 8, ¿no? Por ahí. entre 8 y 10, sí. Sí, ya periodo Nara, periodo Heian. De hecho, muchos de estos goseku, de estas festividades estacionales, se mantienen hoy, pero con algunas variaciones, ¿no? Y Exactamente. justamente el Hina Matsuri es una de ellas, ¿no? Con esas variaciones, porque en sus inicios se echaba sake, ¿no? Por los arroyos del jardín de la corte y se tomaban así pequeños sorbitos y se escribían poemas, ¿no? Y es el día que hoy celebramos el Hina Matsuri. Es decir, que lo que es la festividad ha cambiado muchísimo, pero el día, ¿no? El tercer Eso. día del tercer mes, pues sigue siendo un día especial. Pero además, según el antiguo calendario japonés, los melocotoneros, ¿no? Que en japonés es momo, empezaban a florecer por estas fechas. Por eso a este día también se lo conocía como el Momo no Sekku. Exacto, Momo no Seku. Y de hecho, veremos, bueno, aquí en el podcast es un poco más difícil porque no podemos enseñar fotos, ¿no? Pero si luego lo iremos comentando un poquito más, veremos que el melocotón o el melocotonero, ¿no? Las ramas del árbol de melocotón, pues tienen cierta presencia todavía hoy Hombre, en claro. el Hina Matsuri, ¿no? Pero bueno, Laura, ¿de dónde viene el Hina Matsuri? ¿No? Hemos dicho que estas festividades hemos apuntado que tienen orígenes en China, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho el Hina Matsuri es de procedencia china, como tantas festividades, ¿no? japonesas, y en su origen era un ritual de purificación, ¿no? La gente frotaba unos muñecos de papel que se llamaban hitogata sobre su cuerpo, ¿no? Los frotaba así sobre su cuerpo para transferirles sus impurezas a los muñequitos, ¿no? Y luego estos muñequitos de papel se dejaban flotar en los ríos para que se los llevara la corriente. De esa manera el río se llevaba nuestras impurezas, nuestra mala suerte, no todo lo Qué malo, poético. digamos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un poco ese ritual de purificación, ¿no? Lo curioso no es cómo evolucionan las costumbres y las tradiciones, porque con el paso del tiempo, estos muñecos que simplemente eran para frotarlos y Bueno, asumir eran de papel nuestras simple, impurezas, eso se es. fueron haciendo cada vez más elaborados y ya durante el periodo Edo se desarrolló la costumbre de disponerlos sobre un set que se llama hinadan, que a veces se traduce como altar de muñecas. Y entonces fue cuando pasó a ser conocido como Hina Matsuri, el Día de las Niñas. Es decir, que de un muñeco de papel, ¿no? que era descartado, en cierto modo, y que era simplemente simbólico, no se ha pasado a unos sets de muñecos De una artesanía impresionante. con una artesanía impresionante, ¿no? que se muestran ahí en algunos casos en grande y carísimos, etcétera. Bueno, ahora seguiremos hablando de esto Sí. porque tiene su aquel. Tela. Sí, sí. Y claro, también un poco el objetivo de la festividad también cambia un poco, ¿no? Si en su origen es ritual de purificación, con ese desarrollo de estas muñecas que tú decías, ¿no? Y que empezaran a colocarse en esos altares de muñequitas, ¿no? Ese hinadan. También el objetivo de la festividad empezó a cambiar
y pues claro, se transformó en ese Día de las Niñas, ¿no? Se deseaba al colocar esas muñecas que las niñas crecieran con salud, ¿no? Y fueran felices. En sus orígenes era que tuvieran un matrimonio feliz, ¿no? Y en la actualidad se mantiene la idea de que pues que tengan buena salud, que tengan una buena vida, ¿no? Es un poco el día para desear que todas las niñas crezcan felices y sanas. Es curioso de todas maneras porque hay muchísimas festividades en Japón donde el objetivo de la festividad es eso, es pedir por una vida saludable, feliz, etcétera, ¿no? Con lo cual dices, madre mía, qué mal les tiene que ir, que están todo el día intentando pedir a los dioses que sean, ¿no? Saludables y felices. Sí, pero bueno, digo yo que algo debe funcionar, porque ahí están, los japoneses aguantan los más muchos y longevos. muchos años, ¿no? Ahí está, Efectivamente. Por eso. Pero bueno, ¿te parece si hablamos un poquito más de las muñecas y de ese altar de muñecas del que hablabas? Claro, que se popularizó? porque es lo más característico del Hinamatsuri. Bueno, primero una curiosidad, te cuento. El primer Hinamatsuri de una niña recién nacida se llama el Hatsuzeku, ¿no? Si esto del Hatsu me suena de algo. Te suena de algo, ¿no? Si habéis escuchado el episodio de los primeros, ¿no? De esos primeros del año. Esas tradiciones de principios de año. Exacto, sonará ese Hatsu, ¿no? Al final es eso, el primer Hinamatsuri de esa niña bebé, ¿no? Y es típico, es tradicional que sean los abuelos los que le regalen el primer set, ¿no? El primer juego de muñecas Hina a esta niña, ¿no? Y que luego se vaya completando con los años. Pero para los que no lo sepáis, este set de muñecas no es un set cualquiera y no son un par de muñequitos y ya está. Es un set elaborado y caro porque normalmente puede llegar a tener hasta 7 niveles con 15 muñecas y pequeños enseres domésticos que recrea el matrimonio imperial en el periodo Heian. O sea, es que es precioso. Es una maravilla. Son muñecos, lo que decíamos, ¿no? En el periodo ya no son de para Edo, jugar. Ahí está, se desarrollaron cada vez con más artesanía, ¿no? Con lo cual no son muñecos como los que las niñas no pueden usar para jugar, sino que son ceremoniales. Claro, ¿no? Y pasa un poco como a veces con los kimonos, ¿no? Que son también obras de arte y que se heredan de madres a hijas, ¿no? En este caso, los sets de muñecas Hina se suelen heredar, ¿no? De padres a hijos. Sí, de hecho, son las propias niñas tradicionalmente, porque esto evidentemente en cada casa y en la actualidad puede cambiar mucho, ¿no? Pero tradicionalmente son las niñas las que van decorando ese altar, ¿no? Pues van decorando los diferentes niveles con las muñecas y los pequeños accesorios que le van regalando, ¿no? O que van consiguiendo de familiares, ¿eh? Y pues lo que decía antes, que decíamos que la flor del melocotonero está muy presente en el Hinamatsuri, pues justamente alrededor de este altar de muñecas se colocan flores de melocotonero, también a veces pasteles de arroz, ¿no? El hishimochi, típico de esta festividad, también a lo mejor algún vasito de sake, ¿no? Todo un poco a modo de ofrenda al propio altar, porque es un poco a las deidades, ¿no? Que van a ofrecernos pues esa salud y esa longevidad y esa felicidad a nuestras niñas. Pues eso, y entonces yo creo que lo suyo ahora es Pues eso. Me ha gustado. Lo suyo es que hablemos de este altar de muñecas o Hinadan, pero ya que no tenemos imágenes, porque esto es un podcast y es solo voz. Qué curioso, pues es un podcast. Yo creo esto. que podemos Wow. intentar explicar mejor, ¿no? Antes de hablar de cada uno de esos niveles, porque hemos dicho la palabra nivel varias veces. Sí, muñecas, a lo mejor ¿no? visualmente no queda muy claro, ¿no? Entonces, esto es como si os imagináis unas escaleras. Entonces, totalmente. cada escalón es uno de los niveles, de estos 7 niveles que puede llegar a tener el Hinadan. Entonces, el más importante es el que está arriba del todo y el menos importante es el que está abajo. Y precisamente, ¿no? Al estar hecho así en niveles de forma escalonada, todos los muñecos y todos los accesorios que se añaden al Hinadan son fácilmente visibles, ¿no? Y no hay ninguno que tape a los demás. Y de hecho ese nivel superior, ¿no? El primer nivel, tú decías, es el más importante y de hecho en muchos casos es el único existente. Es decir, ese es el básico, el que tenemos que tener si queremos colocar, ¿no? ese altar de muñecas, al menos ese primer nivel, el nivel superior, tiene que estar. Sobre Luego todo, el resto, además, pues oye. Claro, sobre todo además quiero decir porque como son muñecas ceremoniales que cuestan mucho dinero, si compráis algunas que sean hechas
de forma artesana, por ejemplo, y demás, es muy factible, ¿no?, que esos abuelos o que las familias los vayan comprando de año en año. Claro, que no se gasten, ¿no?, todo el dinero comprando el set completo, ¿no?, para un año, y que digan, bueno, pues en este primer set los abuelos regalan el nivel superior, que es el más importante, y el básico, como tú dices, Laura, y luego pues el año siguiente, por ejemplo, te regalo los muñecos del nivel segundo, o más adelante los del nivel 3 y así. Sí, en algunas casas directamente ni siquiera, ¿no? A lo mejor se quedan solo en el primer nivel. Por eso. Y ya está, ¿no? O luego, Pero, por ejemplo, con lo cual, niveles posteriores, ¿no? Pues te regalan a lo mejor los muñecos, pero los accesorios no. Y entonces esos los compras o te los regalan al año siguiente o cuando sea. Es decir, que se puede ir completando a lo largo del poco a tiempo poco, mientras empieces con ese primer nivel. Pues hablemos de ese primer nivel, que es el más importante, ¿no? Hablemos. Ahí se encuentran los muñecos imperiales, ¿no? Porque al final... O sea, Darth Vader y esto. Sabía que lo dirías. Estaba a la espera, digo, a ver si lo dice él primero o cómo va esto, ¿no? Bueno, tenemos el emperador, ¿no?, Si es que, jolín, Laura, a la es derecha, que me lo está poniendo a y la huevo. emperatriz a la izquierda, siguiendo esa corte del periodo Heian, ¿no? Lucen los trajes típicos de esa época, ¿no? Por ejemplo, la emperatriz, la muñeca de la emperatriz, veremos que siempre va con ese yonihitoe, ese atuendo formal, ese kimono formal con más de 12 capas, ¿no?, que es típico del periodo Heian. Del periodo Heian, aunque normalmente el número de capas de vestido de la muñeca no pasa de 7, que no deja de tener su mérito de todas maneras. De hecho, en las muñecas más artesanales y también las más caras, en muchos casos las capas son de tela, de kimono real, ¿no? Y puedes ver perfectamente estas 7 capas. Es una pasada, ¿no? Una maravilla. Tenemos esta pareja de, ¿no?, los emperadores imperiales, ahí del periodo Heian. Me ha gustado eso de emperadores imperiales. Ha sido como muy repetitivo, ¿verdad? Sí, porque un emperador que no sea imperial, yo Me he creo que dado algo cuenta falla. al decirlo, pero he dicho, yo voy a seguir hablando, si no se nota, pues no pasa nada. Pero se ha notado. Bueno, tenemos ahí a la pareja de emperadores y al fondo, ¿no?, justo detrás, siempre va a haber un biombo, ¿no? Y a ambos lados de este biombo se colocan 2 lámparas que tienen así como una forma esférica o más o menos como de cono, que se llaman bombori. Los que jugáis al Animal Crossing, pues que sepáis que son esas lámparas que una de las lámparas que podéis coleccionar en el Animal Crossing son justamente las bombori, Anda, ¿no?, mira qué bien. específicamente de este altar, ¿no? Con lo cual tenemos a la pareja, luego tenemos el biombo detrás, que suele ser dorado, pero también puede tener estampaciones, y las lamparitas, una cada lado. Pero luego en el centro hay una mesita, ¿verdad? Una mesita que se llama sambo, que suele estar entre la pareja de muñecos, ¿no? Suele estar ahí en medio y suele tener como 2 vasijas con flores de melocotonero. Si es que ya el primer nivel y ya tenemos el melocotonero presente. Eso es. Bueno, recordad eso sobre todo si vais a colocar vuestras muñecas en casa, ¿no? Queréis adoptar esta festividad del Hinamatsuri en casa, tenéis que recordar que el emperador siempre va a la derecha, en el lado derecho del observador, ¿vale? Es decir, siempre a la izquierda de la emperatriz, ¿vale? Exacto. A ver, si lo ponéis al revés tampoco digo yo que pasa nada, pero vamos Igual a hacer... te da mala suerte. Por si acaso, vamos a seguir Exacto. las instrucciones, Según miráis vosotros, el emperador tiene que estar a la derecha, izquierda de la emperatriz. A la izquierda de la emperatriz, Eso exacto, es. a nuestra derecha. Lo curioso de esto, por eso os he dicho que relax, porque lo curioso de esto es que en la zona Kanto, ¿no?, al este del país, de Tokio hacia arriba, es así, ¿no? El emperador está a la izquierda de la emperatriz. O sea, a nuestra derecha. Sí, pero en muchos casos, en la zona oeste, ya tirando por la región de Kansai hacia Kyoto, abajo, Osaka y hacia el sí, sur. ahí va al revés. Siempre igual, ¿eh? Siempre hay esa Hay esta diferencia, línea entre Kanto y divisoria, Kansai. igual siempre... que cómo se coloca la gente en las escaleras mecánicas O también. la salsa de soja, la pasta de miso, que también son diferentes, ¿no? Con lo cual, si lo ponéis al revés y alguien os dice algo... Decís vosotros... que es que estáis usando el otro estilo. Yo estoy usando el estilo de Kioto. Gracias, un saludo y ya está. No pasa nada. ¿Ah? Y además hay que decir que de todos estos accesorios, ¿no?, de este primer nivel, porque evidentemente el primer nivel es indispensable, las figuras del emperador y la emperatriz, pero el biombo es el más importante. Es decir,
Si vais a poner los accesorios, podéis a lo mejor No poner esperar la a otro mesita, año no a poner no las poner la lamparitas. mesita o las lámparas y esto, pero el biombo es importante. Sí, de hecho la gran mayoría de sets así básicos, por decirlo de una manera, siempre vienen con las dos muñequitas, el emperador y la emperatriz, y el biombo. Va a ir como conjunto básico, Exacto, es el siempre conjunto todo básico. junto. Luego ya, si queréis hacerlo perfecto, pues recordad las dos lamparitas y esa mesita con esas vasijas, ¿no? Con las flores de O melocotón. si os sobra el dinero, o si tenéis una máquina de imprimir dinero en casa, pues oye, Pues nos lo mandáis compráis dinero a absolutamente nosotros, todo. entonces, eso no, déjate también. de poner más cosas, que nos lo manden a nosotros y ya También está. es verdad. Bueno, bajamos un escalón, bajamos Exacto, un nivel. bajamos un escalón y nos plantamos en el segundo nivel, que es donde se encuentran las 3 damas de la corte, que en japonés se llama Sanninkanyo. Tenemos a una de ellas con una jarrita de sake, tenemos a otra sentada en el centro y tenemos a otra con otra jarrita de sake, pero en este caso de mango largo, ¿no? Siempre van a aparecer las 3 en un set. Ahí sí que se suelen también Y la vender sentada siempre en va a set. estar en el centro. Exacto, ¿no? Sobre estas muñecas hay cierta controversia, ¿no? Porque no está muy claro si estas damas son religiosas o no, ya que O simplemente damas de la corte, ¿no? Damas de compañía. exactamente, ¿no? También porque, bueno, lucen unos pantalones hakama rojos, ¿no? Que parecen más de las típicas... Miko. Exacto, no me salía la palabra, gracias, Miko, ¿no? Que son como las doncellas que a veces Del encontráis sintoísmo. en los santuarios, ¿no? Sintoístas, que las veis eso, con el kimono blanco y los hakamas rojos. Pero es que este tipo de vestimenta era muy típico para Claro. las damas de la corte durante el periodo Heian, ¿no? Con lo cual, pues probablemente son eso, simplemente damas de la corte y no tanto con el tema religioso. Claro, pero está el hecho de que están sirviendo sake, y aunque hoy en día el sake pues lo tomamos pues para acompañar la comida o simplemente Ay, lo que porque te nos gusta, apetece, hombre, ¿eh? claro, es que está muy bueno. En aquellos tiempos el sake era una bebida ceremonial, precisamente porque el arroz era como ese cultivo tan importante para Japón, que lo sigue siendo, ¿no? A nivel incluso nacionalista, si se Sí, quiere sí, de decir. orgullo nacional, De orgullo totalmente. nacional, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, en el periodo Heian producir sake solamente se usaba para estas... no lo sé cómo decirlo, estas situaciones especiales, ocasiones un poco casi pues Sí, que religiosas. no era, sí, pero claro, aquí estamos hablando de que evidentemente tenemos al emperador y a la emperatriz en el primer nivel, ¿no? Con lo cual, bueno, ya es un entorno lo suficientemente de alto standing, por decirlo Claro, de una pero manera. no es un alto standing sin más, porque como el emperador y la emperatriz en Japón, aunque el sintoísmo sea una religión, ¿no? Que no tiene un corpus fijo y demás, pero el emperador es eso, es como el sacerdote principal, en cierto modo, ¿no? Y de hecho, cuando se entroniza, va vestido como un monje, un sacerdote sintoísta, ¿no? Entonces, claro, el hecho de servirle sake es ceremonial, pero con esa connotación sintoísta. Sintoísta religiosa, ¿no? Vamos, que no tenemos ni idea. Básicamente. Podéis poner las 3 damas de la corte tal cual, aunque tradicionalmente siempre suelen tener también una mesita alta entre cada una de ellas, es decir, 2 mesitas, ¿no? Se colocan encima unos dulces o mochi de color rojo y blanco, porque son colores que simbolizan la paz y la tranquilidad. Exacto, ya sabéis, el mochi son estos dulces que están hechos de una pasta de arroz glutinoso, ¿no? Que son muy típicos en Japón, los encontráis en muchas situaciones y en muchos lugares. Pues bueno, en estas mesitas hay estos pastelitos de mochi, gusta, pero también me gusta, sí. Pero en este caso no son comestibles. Son pequeñitos y son decoración. réplicas, es todo Cuidadito. decoración y nada más. Pero son eso, va todo también todo en conjunto, unas mesitas altas con esas réplicas, esas reproducciones de los pastelitos en rojo y blanco. Y llegamos al tercer escalón, Bajamos empezando por arriba, es decir, otro bajamos escalón. un escalón más y nos plantamos en el tercer nivel, donde están los 5 músicos de la corte, o Exacto. Gonin Bayashi. En este caso eran los hijos de los aristócratas, ¿no? Que aún no habían llegado a la mayoría de edad, y tenemos pues uno que toca el taiko, ¿no? Un tambor normal. Luego tenemos otro que toca el otsuzumi, que es un tambor grande que se toca con la mano, ¿no? Luego tenemos el que toca el kotsuzumi, que es un tambor pequeño que también se toca con la mano, ¿no?
Luego tenemos otro que toca la flauta. También una... Muy bien. No me sale la palabra, estoy fatal hoy de palabras. Un instrumento muy típico, ¿no? De la Pues corte eso de japonesa. estar fatal de palabras cuando estás grabando un podcast, Mala Laura, combinación, Luis. es una mala combinación. Y yo luego diría. tenemos finalmente, entre estos 5 músicos, tenemos el recitador, ¿no? Que normalmente lo identificaréis porque es el que lleva un abanico. Claro, el resto tienen sus instrumentos, ¿no? Pues él lleva un abanico, ese es el que recita, el que canta, digamos. Que también es algo muy importante, ¿no? A la hora de entretener en la corte y demás, ¿no? Y bueno, pues hacer esto todo mucho más ceremonial. Pero tampoco hay mucho más que contar porque en este caso, A ver, nivel... son músicos, no sí, vamos... lo que quiero decir no hay más. es que no hay en este nivel accesorios Más decoraciones. adicionales, más que nada porque son 5 figuras. Si añadimos algún accesorio más, ya se caen por los lados. Exactamente, no queremos eso. Así que bajamos otro escalón, nos vamos al 4.º nivel y ahí se encuentran los llamados los 2 ministros, Zuishin. Muy bien. ¿Qué quieres que lo explique yo? Sí, hombre. Qué morro. Bueno, tenemos a Udaijin, que está a la derecha la zona como derecha del emperador, que suele ser un hombre joven, que va vestido de negro y tiene así el rostro sonrosado, ¿no? Y luego está Sadaijin, que se coloca a la izquierda y suele ser un hombre anciano. Normalmente va vestido de rojo y tiene el rostro así pintado de blanco, ¿no? Que es verdad que Es un color como aristocrático. Exacto, y muchas de las muñecas del Hinamatsuri van con la cara pintada de blanco, ¿no? Ambos ministros, en estos casos, tanto el joven como el anciano, van armados, normalmente llevan o espadas o arcos y flechas, y están como en los extremos, ¿no? De su nivel, un poco como guardando, digamos, Claro. el acceso a la pareja imperial, ¿no? ¿Y tú sabes por qué el ministro de la izquierda, a la izquierda del emperador, quiero decir, es el anciano? No. Pues porque la izquierda era considerada superior en la antigua corte japonesa. Entonces, por eso a ese ministro de la izquierda se le representa como un anciano porque se asocia con la sabiduría y la autoridad, ¿no? Entonces, esos conceptos que son importantes se colocan en el lado importante. Muy bien. ¿Cómo te has quedado? Pues ala, el anciano ahí, muy bien, estupendo, pues vale. Okay. Y en el centro se colocan los hishidai, que son un par de mesas de forma romboidal que se utilizan para colocar el hishimochi. De nuevo. Exacto. Esos pastelitos típicos de mochi, típicos de esta festividad. Luego hablaremos más de ellos. Y a este par de mesas están flanqueadas por los kakebanzen, que son un par de bandejas con las patas curvadas hacia adentro. Exacto. Curioso. O sea, aquí... Este nivel, claro, como solo son 2 muñecos, pues hay espacio. Hay un poquito más de espacio, ¿no? Para poner esas jugar mesas. un poquito más con la decoración, ¿no? Y de hecho es curioso porque los kakebansen, estas bandejas, no tienen por qué estar presentes, es decir, son opcionales, pero si lo están, estas mesas romboidales que hemos dicho se colocan en el centro. Mientras que si las bandejas con las patas curvadas no están, las mesas romboidales se colocan una a cada lado de los ministros. Vale, o sea que podemos comprar primero una mesita romboidal y Claro. luego, en todo caso, las bandejas, que no tiene que ir No tiene en que un ir set todo junto, exacto. junto, ¿no? Que es también Interesante. parte de la gracia. No tienes que hacer toda la inversión De golpe. sino que puedes ir comprándolo pues año a año y también sirve como regalo año a año. Porque a veces llega el Hinamatsuri y dices, yo ya no sé qué regalarte. Pues toma una bandejita Pues de una estas bandejita, para pues eso. decorar el Hinadan, ¿no? El Claro. altar. Vale. Bajamos de nivel, nos vamos al 5.º nivel y nos encontramos con los 3 funcionarios, o shicho, a los que también se les llama Sanningo Yogo, perdón. Yogo bonito. Yogo bonito. Los 3 borrachos. Atención, son los 3 funcionarios, pero comúnmente se les llama los 3 borrachos. Madre mía, Dice cómo mucho esto, tenía que ser ya el Japón de la era Heian y su funcionariado. O sea, Totalmente. No lo digo por nada, porque no sabemos si quienes nos escucháis, algunos sois funcionarios hoy en día. No. Pero yo Estamos creo hablando que, de la era Heian, exacto, yo creo que hemos mejorado mucho en ese sentido. Espero. Porque vamos, los 3 funcionarios y los 3 borrachos, lo interesante o lo curioso de este nivel es que como ya son muñecos de menor rango, ¿no? Claro, hemos bajado bastante. Ya estamos ¿no? en el 5.º nivel y recordad que había 7. Exacto, ¿no? Pues los vestidos suelen ser como más sencillos, ¿no? Aunque sí que es verdad que el muñeco en sí
sigue siendo muy interesante porque tienen rostros muy expresivos. Más expresivos que los demás, pero bueno, claro, es que están borrachos, ¿sabes? No, sí, pero me refiero que al final, ya que el resto del muñeco es mucho más sencillo, necesitas darle algo que permita que llama la distinguirlos atención, ¿no? entre ellos, ¿no? Porque en los otros niveles a veces los distingues mucho mejor entre los ropajes, los accesorios, sí, etcétera. Sí. Bueno, los tres son: el primero sería el Warai-yogo, que es el borracho alegre o el funcionario. En este caso es borracho, literalmente, borracho alegre. Suele ser el que es más anciano y le veréis que sujeta una especie de soporte para el sombrero del emperador. Está Laura haciendo con las manos la imagen de un soporte para un sombrero del emperador, pero claro, Luis, esto no el tiene día cama. que hagamos el podcast con vídeo, va a ser la gente se va a reír mucho porque yo estoy gesticulando todo el rato, es tremendo, ¿no? Luego tenemos el Naki-yogo, que es el borracho triste, ¿no? Que está llorando. Esto todo el que se haya emborrachado sabe que hay un momento en el que la borrachera pasa de la alegría a la tristeza. Eso es un hecho. Pues en este caso normalmente es un hombre joven, es el que se sienta en el centro y lleva una mesita que lleva los zapatos del emperador, ¿no? Donde se guardan los zapatos del emperador. Y luego está el Okori-yogo, el borracho enfadado. Esto también ocurre, sí. Esto es como los pasos del trauma o no sé qué, estos son los pasos de la borrachera. El primero es, ¿no? amigo a mis brazos, luego te pones triste porque recuerdas a un antiguo amor, ¿no? Y luego pues ves que viene su antiguo amor con su nuevo novio, por ejemplo, y te enfadas. Está todo controlado. Bueno, pues el borracho enfadado es una edad intermedia, ni joven ni anciano, digamos ahí adulto normal, y suele llevar también el parasol del emperador. ¿Vale? Y estos funcionarios van flanqueados a la derecha por un árbol de mandarinas, que tachibana en japonés, y a la izquierda por un cerezo, sakura. Eso sí, a veces algunos de estos árboles se sustituye por melocotoneros, los momo, que tan importantes son también en esta festividad, ¿no? En esta época, o por ciruelos, que son los ume. Claro, porque en muchas partes del país, según las temperaturas, los ciruelos todavía están en flor, ¿no? Los ciruelos suelen florecer más o menos a mediados de febrero, pero depende de la zona, lo que sea, puede ser que el 3 de marzo sigan estando en flor. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos contado a veces en japonismo y en muchas charlas, ¿no? Sobre la estacionalidad que se vive tan a fondo en Japón, que muchas de las festividades y de las cosas que se hacen, incluso de la ropa que se viste, tiene que ver con el momento preciso del año en el que ocurre ese hecho, ¿no? Entonces, como aquí ocurre la floración de los melocotoneros, lo normal es que haya melocotoneros, pero lo que tú dices, ¿no? Si en otra zona son los ciruelos los que están en flor, pues seguramente el árbol se sustituya por un ciruelo. Eso es. Bueno, bajamos otro escalón más, nos vamos al 6º nivel, y ahí encontramos el ajuar de la emperatriz, ¿no? De la novia al final. Aquí ya dejamos los muñecos. Sí, porque los dos últimos niveles son de objetos, ¿no? En este caso es el ajuar de la emperatriz y normalmente vamos a encontrar una cómoda de 5 cajones que se llama Tansu. Luego, que tiene un montón de cosas la emperatriz, claro. Hombre, a ver, por supuesto, necesitamos muchas cosas. Luego un arcón grande para guardar los kimonos, que tiene 2 pequeñas cajas para guardar ropa colocadas así encima. Luego, evidentemente, un tocador, muy importante. Una caja de costura, porque una nunca sabe cuándo necesitará. Pero si tú eres emperatriz, ¿no tienes alguna dama de la corte que cosa por ti? Pero una buena dama tiene que saber coser. ¿Y cómo demuestra que sabe coser? Con una caja de costura. Si tú vas con una caja de costura en la mano, ya se demuestra que sabes coser, ¿vale? Muy bien. Luego también vendrá un brasero, ¿no? Porque ya se sabe que las damas pues tienen frío y necesitan el braserito. Y luego un conjunto de utensilios para realizar la ceremonia del té. ¡Oh, qué interesante! Y así bajamos al último nivel, ¿no? Bajamos un escalón más, nos vamos al último nivel, el 7º nivel, pues ahí son los objetos del emperador. Y específicamente aquellos objetos que el emperador puede necesitar o desear cuando sale del palacio, ¿vale? ¿Cuáles son? A ver, pues por ejemplo, un palanquín. Hombre, claro, no va a caminar. A ver, por supuesto que es el emperador, a ver si se cansa. Por supuesto. Luego un conjunto de cajas lacadas para llevar comida, las yubako, porque nunca sabes cuándo te va a entrar un poquito de hambre. Exacto, hombre, hay que llevar ahí un poco para picotear.
y luego un carro tirado por bueyes. Madre mía. Que es, claro, muy típico de la nobleza del periodo Heian, ¿vale? Así que por si acaso dices, yo ahora quiero carro, yo ahora quiero palanquín, yo ahora quiero pues comer un poco, pues ya está, todo servido, ¿vale? Pues vaya tela con el Hinadan. Estos serían todos los muñecos y objetos del Hinadan completo, ¿eh? Con lo Estos cual 7 pensad niveles. además, si vais regalando a una niña cada cosa de estas de forma individual. Es que la niña se hace vieja y todavía no habéis terminado de regalarle el set completo. Bueno, pero así no hay problema. ¿Qué le regalo para el Hinamatsuri este año? Pues, a ver, una bandejita de Exacto. esas. A ver, ¿qué me falta? Una Porque mesita vamos alta, todavía por el nivel número 3, madre mía. el palanquín. Si ya queréis hacer el Hinadan completo, el look completo, tenéis los 7 niveles. El total look. Total look. Todos los objetos y todos los muñecos, pues podéis cubrir esos escalones, ¿no?, del altar con una alfombra de terciopelo rojo, ¿eh? Eso es lo tradicional. Se llama dankake, de hecho, ¿no? Y se cubre todos esos escalones del altar y ya podemos ir colocando pues todos los muñecos. Y hay un detalle curioso, que esta alfombrilla de terciopelo a veces lleva grullas bordadas cerca de la parte inferior, de forma que quedan a la vista en la parte frontal del escalón más bajo, porque las grullas también son un animal, ¿no?, muy auspicioso en la cultura japonesa. Exacto. Y bueno, el Hinadan pues se coloca normalmente entre 10 días y una semana antes del 3 de marzo, ¿vale? Es decir, ya en una semana y media antes de la festividad, ya lo veréis por todas como partes. estáis escuchando esto, si lo escucháis el día que se publica, que es 3 de marzo, y hoy no tenéis el Hinadan puesto, corred, porque hoy todavía podéis, pero nada más, porque el Hinadan se retira inmediatamente tras el Día de las Niñas. Sí, porque había la creencia, y bueno, todavía existe, ¿no?, un poco esa creencia de que si no se retira ese altar el propio 3 de marzo por la noche, digamos, ¿no?, cuando termina la festividad, pues entonces pasará que la niña tardará en casarse, ¿no? Lo que viendo las estadísticas, tradicionalmente era una calamidad. Es una ¿no? calamidad, claro, pero viendo las estadísticas actuales en Japón sobre la edad de matrimonio, o sea, yo veo a las mujeres jóvenes japonesas poniendo el Hinadan hasta el 27 de octubre. Dice, quita. Ya, déjame el Hinadan puesto un poquito No, más. esto se queda aquí, que es muy bonito. Pues muy bien, ¿qué hacen? ¿Qué quieres que te diga? Hablamos de... ¿Tienes algo en contra del matrimonio? Hablamos de comida, Luis. No voy a contestar a la pregunta. Si no es en presencia de tu abogado. Exactamente. Vale. Hablamos un poco comida, de nuestro tema típico, así, favorito, comida, ¿no? Porque... Bueno, es favorito, pero también es que lo decimos muchas veces, a pena de ser repetitivo. Es que en Japón muchas festividades es que llevan asociadas comidas específicas. Entonces Sí. no puedes no hablar de comida cuando hablas de las festividades. Sí, además es que es eso, hay ciertas comidas que sí que puedes comer en otros momentos del año, pero algunas otras son como muy típicas de esa festividad y es difícil encontrarlas en otros momentos. Así que si estáis un 3 de marzo, este año ya, pues lo tenemos imposible, pero a ver si el año que viene, si estamos en un 3 de marzo en Japón y podemos disfrutar del Día de las Niñas allí, pues podéis disfrutar también de la gastronomía, ¿no?, típica del Hinamatsuri. Entonces, una de las cosas más típicas, ya lo hemos mencionado, estaba en réplicas, ¿no?, pequeñitas, en miniatura en este altar, es el hishimochi. Hishimochi, ¿eh? Es un tipo de mochi, ya sabéis, estos... pasteles hechos dulces hechos con pasta de arroz glutinoso, y en este caso el hishimochi tiene forma de rombo, ¿no? Tiene forma romboidal, ¿vale? Y se presentan 3 colores, verde, rojo y blanco. No es porque sea un semáforo ni nada, sino que los colores representan respectivamente el verde la salud, el rojo el ahuyentar a los malos espíritus y el blanco la pureza. Claro, todo esto es lo que queremos para nuestras niñas. A veces a mí me explota un poco la cabeza con toda la ceremonia que hay en estas cosas japonesas, estas festividades, el simbolismo, porque todo simboliza algo y a veces dices, es que no me da la cabeza para recordar absolutamente cada uno de los 27 millones de símbolos que hay. Sí, es tremendo, ¿eh?
Luego también son muy populares unos pastelitos de arroz, como unas galletitas de arroz llamadas hinarare. Después, quizá, yo creo que podemos hablar un poquito más Oye, de sí, ellas me después. interesa esto de arare. También es muy típico por la época. Este sí que es un dulce que vais a poder disfrutar en otras ocasiones, pero el sakura mochi, porque es ese pastelito, ¿no? Ese mochi Con hoja de cerezo. con hoja de cerezo, que sí que, por ejemplo, va a ser un dulce tradicional también cuando florezcan, ¿no? Los cerezos unas semanas más que tarde. tampoco es que sea una cantidad de tiempo muy grande, pero bueno, pero al menos dura más de un día. Exacto. También están los sakura manju, ¿no? Esos pastelitos también de pasta de arroz, que en este caso están rellenos de pasta de judías dulces, ¿no? Y también es tradicional tomar un tipo de sake blanco dulce que se llama shirozake, ¿vale? En las casas, normalmente la gente, aparte de estos dulces que hemos mencionado, ¿no? Evidentemente eso lo disfrutarán todos, pero es muy típico comer chirashi sushi. Hombre, chirashi sushi. Si alguno dice, ¿qué es eso del chirashi sushi? Tenemos justo un podcast publicado sobre el sushi. Un episodio de podcast. Bueno, ¿no? un episodio de podcast, exacto. Bueno, ya sabéis que es ese, al final, ese plato, ¿no? De arroz con un montón de... Arroz preparado al estilo de sushi, Exacto, es decir, avinagrado. avinagrado con un poquito de sal, un poquito de azúcar y que lleva un montón de cosas por encima. Sí, normalmente, claro, la gracia es que es muy colorido, ¿no? Porque suele llevar tortilla japonesa, que le da ese color amarillo. Huevas de salmón. Huevas de salmón, que le da ese toque más anaranjado, rosado. ¿no? Y con la formita esta de las huevas queda Sí, curioso, ¿no? gambas luego, rosas. Exacto, luego ¿no? el atún, ¿no? Así rojo También intenso. puede sobre llevar todo el algo akami. de verdura, con lo cual ya tenemos el verde, ¿no? Es un plato muy colorido, muy, muy, muy colorido, que claro, ya solo por esos colores suele gustar, ¿no? A las niñas, especialmente a las familias. Con lo cual es muy típico en las familias en las que hay niñas, pues comer chirashi justamente Hombre, es el que si día no hay del niñas Hinamatsuri. tampoco celebras el Hinamatsuri. Bueno, deja, si quieren celebrar, que celebren. Oye, podemos celebrar Hombre, nosotros sí. el Hinamatsuri. Yo lo celebro, yo pongo el altarcito todos los años. Pero si tú ya estás casada, Pues yo por si acaso lo pongo. lo dejas. Y bueno, hay otras comidas también bastante típicas, aunque el chirashi de verdad es el rey absoluto de esta Pero bueno, festividad. también tienes la sopa de almejas. Sí, porque esto es un poco más antiguo, creo, Sí. ¿no? Pero en el Representa pasado... la unión y la compenetración de marido y mujer. Toma ya. Atención, claro, no me extraña que ¿Cómo te las has niñas quedado? de hoy digan, ¿cómo que sopa de almejas, unión y compenetración de marido y mujer? Mira, a mí ponme chirashi sushi, que es Hombre, claro, está muy más rico. bonito, está muy rico y déjate de sopa de almejas, ¿no? Pero esas serían un poco los dulces y las comidas más típicas del Hinamatsuri, ¿no? Especialmente, ya sabéis, ese hishimochi sobre todo y los hinarare también, además de cualquier otro mochi y ese sake blanco dulce. De todas maneras, todo esto que os hemos contado hasta aquí, estos 7 niveles del Hinadan, etc., hablamos de la versión más tradicional de estos muñecos, que evidentemente es la más extendida, pero también hay conjuntos de muñecos que son más sencillos, pues de un nivel solamente, ¿no? El de los emperadores o de los 3 primeros, por ejemplo. Y además, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia de la cultura pop en Japón, hay muchos otros sets cada vez más en las que las muñecas Hinas se sustituyen por personajes de Disney, por Hello Kitty, Doraemon, Snoopy, etc. Lo que sea, al final. Al final es la excusa también, creo yo, no solo del consumismo, sino también de que ya que es típico, ¿no? Pues regalarle a la niña objetos para que complete su Hinadan, si ya has completado el tuyo con los muñecos tradicionales, pues dices, bueno, pues tengo la excusa de regalarte pues muñecos. O aunque no lo hayas completado. O aunque no lo hayas completado, Al ¿no? final, Es una manera si la de niña le tener gusta otras mucho Hello Kitty o le gusta mucho Disney o Doraemon o lo que sea, me da igual, o los Transformers, o no sé, he visto algunos impresionantes, ¿no? Pues le regalas justamente Claro. esa pareja imperial. Pero yo sigo diciendo, teniendo en cuenta que Star Wars hoy en día es de Disney, yo creo que hay que tener un primer nivel con el emperador y Darth Vader. No sé quién hace las funciones de emperatriz, supongo que Darth Vader. Bueno, Uy, aquí nos estamos metiendo en un embolado, Luis. nos estamos metiendo en un lío muy Mejor grande. vamos a dejarlo. Y ya que, bueno, este año no podemos estar en Japón el 3 de marzo, pero
pues cruzamos los dedos y esperamos que el año que viene alguno de vosotros que nos está escuchando sí pueda estar el 3 de marzo en Japón, pues yo creo que podríamos mencionar algunos lugares en los que se celebra muy públicamente esta festividad, ¿no? Porque al final es una festividad muy familiar. Son las familias las que pues colocan esos altares en sus casas, comen esas comidas típicas. Sí que los altares los podemos ver en algunas tiendas o centros comerciales, ¿no? En algunos escaparates, pero eso no deja de ser una festividad pues muy familiar. A lo mejor vas tú de viaje y dices, pues no estoy viendo mucho, ¿no? Mucho ambiente de Hinamatsuri. Bueno, pues, así que vamos a esa sección del podcast de japonismo en el que tenéis que tomar lápiz y papel, como casi siempre. Hacía tiempo que no lo decías. Bueno, Luis. Es que esto es un servicio público el que hacemos aquí en Japonismo con Japón a fondo para dar un montón de información para esos futuros viajes a Japón. Así que apuntad porque os vamos a contar algunos de los sitios donde se pueden ver muñecas, se pueden ver celebraciones relacionadas con el Hinamatsuri, etc. Bueno, pues yo creo que el primer lugar al que nos tenemos que ir sí o sí es el santuario Shimogamo en Kioto, en el que cada 3 de marzo se celebra el festival Nagashibina, ¿vale? Y este es un festival que se remonta, o sea, mira mucho a los orígenes del Hinamatsuri, ¿no? En este caso veremos a hombres y mujeres que se visten con ropas, ¿no? de la corte imperial, y lo que hacen es dejar en un pequeño arroyo que pasa por el santuario, por los jardines del santuario, unas pequeñas muñecas Hina de papel, ¿no? que las colocan encima de unos cestos de bambú, ¿vale? Tenemos unos cestos de bambú así redondeados, unas muñecas de papel, muñecas Hina de papel Muy encima. Muy bien esos gestos, Laura. Gracias. Y las dejamos fluir por el arroyo, ¿no? El objetivo de este ritual es rezar por la salud y el crecimiento de las niñas de la familia, alejando malos espíritus y protegiéndolas. Es decir, el objetivo del festival Nagashibina en el santuario Shimogamo es el actual del Hinamatsuri, pero la manera en la que se hace recuerda a los orígenes del festival, cuando os decíamos, ¿no? de esos muñecos de papel que frotabas contra tu cuerpo y que luego colocabas en el río pues para que se lo llevara la corriente, ¿no? Todas esas cosas malas. Todas las impurezas y todo lo malo, digamos, se lo llevara, ¿no? Lo interesante también, aparte de ver a toda esa gente, ¿no? vestida con esos kimonos y esos ropajes típicos de la corte Heian, es que también suelen acudir varias maikos y geishas al evento, con lo cual visualmente es una maravilla. Sí, es una oportunidad fantástica de hacer fotos. Y lo interesante también es que en el propio santuario puedes comprar tu propia bandejita ¿no? este cesto de bambú con las muñecas de papel encima, y tú también participar, ¿no? y irte hacia el arroyo y dejar, ¿no? lanzar tu cestita de bambú con tus muñequitos y rezar para la salud y el bienestar de las niñas de tu familia, ¿no? Con lo cual es súper bonito porque tú puedes participar también. Muy bien, Laura. Bueno, y aparte del santuario Shimogamo, que quizás es el más conocido. Bueno, yo diría que otro lugar muy interesante, especialmente para hacer fotos y para disfrutar de ese total look, ¿no? que has dicho tú antes del altar del Hinadan, sería el santuario Tomisaki, en la ciudad de Katsuura, en la prefectura de Chiba. La prefectura de Chiba es la que está justo al este de Tokio. Eso es. Pues bueno, en este santuario se colocan decenas de muñecas Hina en las escaleras de acceso al santuario. Vamos, que utilizan las escaleras como si fuera el propio altar ya. Claro, pero lo curioso es que hay muchas. Nosotros hemos dicho el altar tal cual, ¿no? Normal, de una casa que dice, claro, yo lo quiero hacer niveles. completo. Aquí hay muchos más. Aquí hay mucho más. Aquí venga a poner más músicos, más borrachos, más de todo, ¿no? Se completa muchísimo. Entonces, visualmente, pues es muy chulo. Luego también tendríamos el santuario Awashima, que está en la ciudad de Kada, en la prefectura de Wakayama. Si es decir, como al sur de Osaka, ¿no? Exacto, es la prefectura donde está Kumano Kodo, ¿no? Ya que mencionábamos la semana pasada en peregrinaciones de Japón, ¿no? El Kumano Kodo, pues en esa prefectura. Este santuario ya es muy famoso porque siempre... muy famoso en el mundo de las muñecas japonesas, digamos, porque siempre hay ofrendas de muñecas, ¿no? que se queman en un ritual para agradecer el trabajo prestado, digamos, los servicios, ¿no? de las muñecas,
y bueno, pues darles las gracias, ¿no? Y que se vayan ahí con los dioses. Madre mía, esto de que para darte las gracias te quemen, o sea, yo lo veo un poco... No sé. Pero bueno, para el Día de las... no me des las gracias nunca, Laura. No. Al menos no de esa manera, ¿eh? Gracias, Luis. Para el Día de las Niñas sí que hay una celebración especial donde se llenan una especie de barcos de madera, ¿no? Llenos de muñecas y justamente también se lanzan, ¿no? al mar para purificarlas, ¿no? Y para conseguir también la salud y el bienestar de las niñas. Y de aquí nos vamos a Iwatsuki, en la prefectura de Saitama, también bordeando con Tokio, que es un pueblo productor de muchas muñecas. De hecho, tiene el sobrenombre de la ciudad de las muñecas. Y aquí se organiza el llamado Machikado Hinamiguri, que es un paseo donde pues, se pueden ver las muñecas en exposición. Y bueno, pues alrededor de todo esto hay muchísimas actividades, porque se pueden ver artesanos haciendo muñecas. Hay esto que les gusta tanto a los japoneses de conseguir sellos de goma para ponerlos, ¿no? en tu libreta, el Stamp Rally. Exacto. Es interesante porque es una manera también de ver ya no solo un santuario, ¿no? Que tenga muñecas u ofrendas, una exposición concreta, sino que es toda la ciudad la que se vuelca con la producción de estas muñecas. Otra ciudad, o en este caso pueblo interesante, sería el Izu Inatori, la prefectura de Shizuoka, que aquí es tradición colgar unas decoraciones muy típicas, específicas de este pueblo, a ambos lados de ese altar Hinadan, ¿no? Durante el Hinamatsuri. Y lo bueno es que hay varios Hinadan expuestos en diferentes puntos de la ciudad. Así que bueno, dando un paseo por la ciudad podemos ver estos diferentes altares expuestos con estas decoraciones colgadas que son típicas solo de este lugar, ¿no? a ambos extremos del altar y bueno, pues disfrutar un poco del Hinamatsuri. Luego en Tokio, por ejemplo, hay un hotel, el Hotel Meguro Kayoen, que tiene el Hyakudan Hinamatsuri, que lo que hace básicamente es colocar decenas de muñecas de este festival, ¿no? Con lo cual también si queréis acercaros a un sitio, estáis en Tokio y no queréis desplazaros mucho, pero queréis ver cómo son estas muñecas de cerca, pues os podéis ir hasta este hotel. Y bueno, ya que estamos en Tokio, vamos a ver qué sucede después de la pandemia, pero en el Parque Sumida, en la zona de Asakusa, realmente, ¿no? Aquí en Tokio, se solía celebrar... Aquí en Tokio, muy bien. Aquí en Tokio, es que yo estoy en Tokio, ¿vale? Se solía celebrar el festival Edo Nagashibina, ¿no? Digamos que es una tradición que se revivió hace unos años. Bueno, recordad que hemos hablado ya de Nagashibina, claro, cuando hablábamos de Kioto. Exacto, que es básicamente lo mismo, ¿no? Esas cestitas de bambú con unas muñequitas de papel encima y se lanzaban, ¿no? Sí, es que no me sale el verbo correcto, pero se lanzaban al río Sumida, pues justamente para solicitar. Se colocaban en el río para que la corriente se las lleve, ¿no? Porque cuando dices lo de lanzar, yo me imagino, ¿sabes? A uno como si estuviera con la jabalina en los Juegos Olímpicos. Por eso, ¿sabes? No me gusta lanzando el verbo ahí lanzar. La muñeca por el aire y... Vale, pues eso. Pero es muy bonito esto. Sí, porque había ido cogiendo bastante fuerza esta festividad, ¿no? Además, se nota que en Tokio, ¿no? Se están dando cuenta de que ya que el río Sumida, ¿no? Alrededor a veces puede que no sea tan bonito porque está todo lleno de edificios, algunos altos, ¿no? Bueno, de oficinas la Skytree al fondo y demás. Sí, pero que quizás las márgenes, ¿no? No son tan bonitas, pero tienes un espacio ahí, ¿no? Con ese río y demás que es maravilloso porque cada vez se hacen más cosas. Sí, de hecho es en el mismo sitio en el que se celebra también el Festival de Obon, en el que también se colocan esos farolillos. A eso me refiero. Justos en el mismo sitio, ¿no? Y es justamente, básicamente es lo mismo, es una tradición que se perdió, que no se celebraba en este lugar, ¿no? En Tokio durante muchísimos años y hace unos pocos años se recuperó. Yo espero que tras la pandemia pues vuelva a organizarse porque de nuevo podemos participar, ¿no? Aunque seamos turistas, podemos ir y adquirir nuestra propia cestita de bambú con las muñequitas de papel y colocar la cestita de bambú en el río para que la corriente o si hay mucha gente, te puedes ir 100 metros más atrás y las lanzas. Para que caigan en el río. Sabía que diría algo. Y bueno, ya para acabar, si os interesa mucho el mundo de las muñecas, ¿no? Su historia y también la parte más de artesanía, también os recomendamos el Museo de las Muñecas Nagashibina
de Totori, que tiene más de 1000 muñecas Hina de todo el país, ¿no? De todo Japón y de diferentes épocas, ¿no? Es súper interesante. Se centran mucho en las muñecas Nagashibina, que son estas de la cestita de bambú y con muñecas de papel, pero también tienen una bonita exposición pues de muchas otras muñecas diferentes. Y es eso, además, ya que estás en Totori, ¿no? Pues luego te vas a ver las dunas de arena. Bueno, ¿no? pero de eso ya hablaremos, Tienes una excusa pues para hacer cosas en el otro lado de Japón, ¿no? En la costa del mar del Japón. Pero bueno, yo creo que nos estamos enrollando demasiado, Luis. Tú siempre te enrollas, Laura. Yo soy muy corto en mis exposiciones, soy muy preciso. No voy a decir nada porque si no nos quedamos sin tiempo para... ¡Japonismo Mini! Yo creo que esto ya de quedarnos sin tiempo para Japonismo Mini empieza a ser una tradición. Llevamos una temporada y media, ¿no? Y siempre nos ocurre exactamente lo mismo. Pero bueno, es que tenemos que hablar un poquito al menos, porque sí que hicimos todo un episodio dedicado a San Valentín. Decíamos 14 de febrero, San Valentín, hablábamos del chocolate, también hablábamos de la polémica, ¿no? Todo eso. Pero recordad que hablábamos de que eran las chicas, las mujeres, las que regalaban chocolate a los hombres. Y si recordáis, y si no lo hacéis, es porque no habéis escuchado el podcast de San Valentín. Negativo. Y os ponemos un negativo ahora mismo, que eso no significaba, ¿no?, que las pobres mujeres japonesas se quedaran sin regalo. Yo estoy esperando el mío, ¿eh? Pero ¿acaso es 14 de marzo? No, todavía no. Tengo que esperar un poco más. ¿Por qué es eso? Justo un mes después de San Valentín se celebra el Día Blanco, el White Day, Howaito Day en japonés, el 14 Me encanta de como dicen white. El Howaito. Parece Hawái casi. Sí. El Howaito Day, el 14 de marzo, en el que toca a los hombres regalar, devolver, ¿no?, esos regalos a las mujeres. El caso es que el White Day en Japón es una tradición más reciente que San Valentín, porque el White Day se empezó a celebrar en 1978. O sea, que es una tradición joven, ¿no? Podrías decir. Es una tradición que tiene bastantes años, aunque no tantos como San Valentín. Esto es una broma interna porque yo nací en el 1978, por eso quería que Luis dijera que es una tradición joven, porque sí, ya te entonces he visto por dónde ibas. Estaba diciendo a mi joven. Perdón, sigue, Luis. ¿No? Y lo que quería decir es que detrás de esta celebración evidentemente no está el deseo de los hombres de regalar a las mujeres, ni nada. Simplemente estaban los fabricantes de dulces. Y claro, con la excusa de que, es que las mujeres han regalado y los hombres no, los hombres tienen que devolver el regalo, lo que querían, seguir vendiendo. A ver, no les salió mal la apuesta. Al final hubo un gran, muchísima publicidad, gran apuesta de marketing, no les salió mal. Lo que pasa es que es verdad que en el día de hoy el White Day no es quizá tan importante como San Valentín. Esa es mi opinión. Y menos mal, porque claro, recibir chocolates el día de San Valentín y no tener que preocuparte tú de hacer regalos está muy bien, pero es que en Japón existe la costumbre del okaeshi, que es que cuando nos hacen un regalo hay que dar de vuelta otro de mayor valor que el original. Y en concreto, el White Day, en este día, lo que se estilaba tradicionalmente es el Sanbai Kaeshi, que significa que había que regalar algo que tuviera un valor triple del regalo original. Es decir, que los hombres empezaron a devolver los regalos algo tarde, porque hasta el año 78 no se empezó, pero con estas costumbres tan estúpidas del Sanbai Kaeshi es como, te han regalado un chocolate, pues tú 3 veces más. Bueno, yo la verdad es que no me gasté mucho dinero en el chocolate de San Valentín para Luis, así que aunque sea 3 veces más que lo que te tengas que gastar, igualmente es muy poquito, Luis, tranquilo, no pasa nada. Pero es un poco injusto, ¿no? Si lo piensas. Bueno, esto es la tradición. Esta es la tradición, claro. La nueva tradición, digamos, porque en la realidad, y yo creo que en la actualidad especialmente, muchos hombres solo hacen el regalo a la persona que quieren, y en todo caso a compañeras de trabajo, amigas que les habían regalado ese chocolate, pues también les hacen algún chocolatito y poco más. Y el regalo un poco más grande, digamos,
solo se lo hacen a la pareja, ¿no? Sobre todo porque en muchos sitios, ¿no? A veces se puede leer que las mujeres esperan que los hombres regalen joyas, diamantes y a ese mí tipo eso de me cosas. parece muy anticuado y muy No solo anticuado, falso. sino difícil de creer, ¿no? Porque siendo sinceros, o sea, ¿cómo puedes pensar que porque te hayan regalado una tableta de chocolate, por ejemplo, tú le vas a ir regalando diamantes de Tiffany, ¿no? A todas las mujeres de la oficina? Es como, toma. Toma diamante. Es como, voy a tener que vender mis hijos y mis nietos para poder pagar todo esto. Hay mucha tontería ahí y de hecho recordad que en el episodio de San Valentín decíamos que también había muchos hombres que estaban en contra de ese guirichoco, ¿no? Del chocolate por obligación que damos a compañeros de trabajo, jefes y demás. Y era un poco una de las razones por las que los hombres estaban en contra, era justamente porque luego tenían que devolver, ¿no? Tenían que dar algo ellos en el White Day y pasaban de la historia, también un poco por la presión esta de que pues parece que no podías, claro, y dices, ¿y si me gasto demasiado también? ¿Esta persona se va a pensar que quiero algo más? Pero es curioso porque según una investigación del MIT hace unos años, ¿no? Se vio que existía una superstición entre los jóvenes, los hombres, que si te regalan galletas significa que te están diciendo te quiero, ¿sabes? Si en el jueguito de yo... ¡Ay, pobricos míos! Claro, mientras que si los hombres regalan dulces, significa me gustas. Y si regalan chocolate blanco, significa podemos ser amigos. Friendzone. Exacto, si te regalan chocolate blanco, te están friendzoneando. Ok, o sea que tú me tienes que regalar galletas, Luis. No o está chocolate blanco. No está muy claro. Oye, el chocolate blanco no me gusta, así que no me lo regales, aunque quieras ser amigo solo, ¿vale? No está muy claro esto. Bueno, así que ya sabéis, 14 de marzo, chicos, a devolver regalos, pero solo si os han dado regalo en San Valentín, ¿eh? Sí, no, también, da igual. La cuestión es dar regalos y quererse y esas cosas está bien. Ser amigos. O ser amigos. Regalar chocolate blanco. Bueno, y nos vamos ya con los comentarios de los oyentes, que encima hoy tenemos una pregunta de uno de nuestros mecenas en Patreon. Ya sabéis, los que sois parte de la comunidad Japonesmo, tanto en YouTube como en Patreon, pues nos podéis mandar siempre preguntas para que os las respondamos en este espacio. Y tenemos la pregunta de José Luis, ¿no? Que dice: así como libreta para sellos de las estaciones de tren, ¿hay algún álbum o algo para coleccionar fotos o algo de las alcantarillas? Bueno, es que las alcantarillas en Japón en general hay muchas que son normales, pero existen un montón de diseños específicos que son típicos de la ciudad en la que se encuentran, ¿no? Que reflejan algún flora, hecho especial, fauna, ¿no? festivales, exacto. Cualquier comidas, cosa. Entonces son paisajes. muy bonitas y es muy típico intentar capturarlas todas en fotos. Hace algunos años, justamente un poco para promocionar también la importancia, ¿no? del sistema de alcantarillado y también promocionar, usar esas tapas de alcantarilla como promoción turística al final para que la gente fuera a verlas, pues se inició una campaña en la que sí que puedes coleccionar las tarjetitas, unas como si fueran unos cromos, ¿no? Unas Exacto. tarjetas coleccionables. Sí, ¿no? son tarjetas que tienen el tamaño de un cromo, pero tienen muchísima información porque tienen la foto, evidentemente, de la alcantarilla, luego una breve explicación de qué se incluye, ¿no? en ese diseño de alcantarilla y por qué se ha seleccionado ese detalle y muchísima más información. Bueno, y hasta te dan una localización, la geolocalización de una de ellas, que pues, es la que probablemente se ve mejor, está bien pintada o lo que sea, porque muchas de ellas están en color, ¿no? No son solo... Y lo bueno es que estas tarjetas son gratuitas, pero claro, tienen el inconveniente de que aunque sean gratuitas, solo se pueden conseguir en sitios muy concretos. Sí, normalmente en ciertas oficinas, ¿no? De información turística o de promoción. En el ayuntamiento, a lo mejor, etc. De todas maneras, en el post de las alcantarillas contamos un poquito más, aunque lo tenemos que quizá rehacer un poco, está bastante bien. Está bastante rehecho. Sí, y bueno, a lo mejor en un futuro podemos hacer alguna cosita más, ¿no? Sobre eso. Pero básicamente, si te gusta coleccionar,
Nosotros coleccionamos fotos en todas las alcantarillas que vamos, todas las alcantarillas que vamos, todas las Exacto. tapas de alcantarillas ¿Y que qué has vemos. hecho en Japón? Me he metido en las alcantarillas. Bueno, eso también estaría bien. Pues hacemos esa foto, ¿no? Para guardárnosla y tenemos un álbum específico solo para las fotos de las tapas de alcantarillas. Eso Pero si no, si quieres coleccionar otras cosas aparte de estas fotos tuyas propias, pues tienes estas tarjetitas que te decimos y está muy guay poder Exacto. ir, No ir hay coleccionándolas. libretas como las que sí que existen, por ejemplo, pues para los castillos japoneses, pero claro, los castillos japoneses tienen sus sellos de goma. Entonces tienes una foto en la libreta del castillo y al lado el espacio donde colocar el sello de goma. Eso es. En este caso, las alcantarillas las encuentras repartidas por la calle, ¿no? Entonces no hay ningún sello de goma accesible, ¿no? Que digas, esto me sirve para colocarlo en una libreta. Entonces la manera de coleccionar, ¿no? Ya que en Japón gusta tanto el coleccionismo, pues se encontró haciendo estas tarjetas, esta especie de cromos que, como digo, son totalmente gratuitos, pero la gente, los japoneses, se vuelven bastante locos para intentar conseguirlos todos. Sí, porque además hay una colección muy, muy grande. Y además, de vez en cuando hay nuevas incorporaciones a esos Claro. diseños de alcantarillas. Hay ciudades que cambian su diseño, hay ciudades que añaden un diseño nuevo. Y entonces hay una impresión, ¿no?, de nuevas tarjetas coleccionables, con lo cual la gente va a esos lugares a hacer la foto de la alcantarilla y a conseguir la tarjetita específica de la Exacto. alcantarilla. Con lo cual, bueno, pues como forma de promoción así turística, la verdad es que está guay, está chulo, porque a lo mejor vas a ciertos sitios que de otra manera quizá no irías, ¿no? Y descubres comida local o descubres santuarios, templos, lugares de interés que de otra manera a lo mejor pues pasarían desapercibidos. Efectivamente. Bueno, y ya muy, muy, muy rápido, algún comentario de nuestro último Japón a fondo, que era el del sushi. Teníamos varios comentarios ahí en Discord especialmente. Lucía, por ejemplo, nos contaba que bueno, siempre había tenido un poco de mala experiencia, ¿no? Mala suerte con el sushi, pero que después de escuchar nuestro episodio, pues que le quería dar otra oportunidad. Y Karma también comentaba, por ejemplo, que suerte que no había pasado por ningún restaurante de sushi tras escuchar el podcast, porque si no, vamos, ¿no? Y Miguel también comentaba que, por ejemplo, no tenía ni idea de lo de los vinagres rojos o lo del salmón crudo, ¿no? Esas curiosidades. Que fuera tan reciente. Exacto, que contábamos. Y, por cierto, Miguel también recordaba tu gran término festinieves, Luis. Que... Lo vamos a repetir en cada episodio, ¿no? Por supuesto, estaremos en verano sudando la gota gorda y seguiremos hablando de festinieves. Bueno, pero no podemos acabar el episodio, Laura, sin mencionar la palabra japonesa que siempre mencionamos en los Japón a fondo. Y tú antes has dicho de luego hablamos, o sea, que yo te he visto con alguna idea en la cabeza. Sí, porque cuando hablábamos de los dulces típicos del Hina-matsuri, ¿no? Hemos justamente hablado de los arare, ¿no? Los hina-arare, los arare específicos del Hina-matsuri, pero es que el arare al final es una galletita que sí que podéis encontrar fuera del Hina-matsuri con otros colores, que es una pequeña... O sea, que me gustas entonces, ¿no? Porque es la galleta. No, pero esta no es del día blanco. Ay, Dios mío, me he quedado... Yo digo, ¿qué dice este señor ahora aquí? Gracias, Luis, gracias. Bueno, pues eso, el arare es una galletita muy pequeñita, hecha de arroz glutinoso y está aromatizada con salsa de soja, ¿no? Se distingue un poco de la senbei por el tamaño y la forma, porque las arare son muy pequeñitas, como un bocadito realmente, ¿no? Y me hizo gracia porque no sé si vosotros conocéis el anime Dr. Slump. ¿Tú lo conoces, sí, hombre, Luis? Claro. ¿Lo has visto? Hombre, Dr. Slump es bastante famoso, ¿no? Bueno, pues para mí es parte de mi infancia. Es de Akira Toriyama, que es uno de los grandes nombres del anime y del manga. Yo es de esos animes que marcó mi infancia, lo veía todas las tardes y claro, con el tiempo te das cuenta de todas las referencias culturales, que hay, ¿no? Y que yo no era consciente cuando yo veía esos dibujos. Pero es lo bueno de estos dibujos, porque yo recuerdo haber hecho también un escrito, ¿no? Cuando hacía el máster de estas cosas, ¿no? Sobre las diferentes maneras de entender, por ejemplo, ¿no? En ese caso era la princesa Mononoke, ¿no? Lo puedes disfrutar sin más, sin conocer nada de la cultura japonesa, porque te habla a ti, ¿no? Personalmente, y lo disfrutas. Pero cuando lo conoces a fondo, bajas a un nivel todavía más profundo y lo disfrutas de otra manera. Sí, o pillas, ¿no? Esas referencias que están ahí y que es lo que tú dices. Si no las pillas
no pasa nada, ¿no? Pero claro, una historia que sin entender esas referencias la historia no sea disfrutable y no se entienda, está mal hecha realmente, sí, ¿no? Porque lo bueno restringía mucho al final. Claro, lo bueno de Dr. Slump, ¿no? Es que aunque no supieras nada de cultura japonesa, te lo pasas pipa viendo. Sí, a ver, aquí en este caso son referencias mucho más absurdas, ¿no? Claro. Probablemente, porque me hizo caso, porque claro, la niña, ¿no? Robot protagonista se llama Arare y hace referencia justamente a estas galletitas, ¿no? Y el creador de Arare, su padre, entre comillas, ¿no? Es justamente Senbei Norimaki. Anda, ¿qué? Claro, porque ella es pequeñita, es Arare, y él, claro, es más grande, entonces Senbei, ¿no? Senbei. Claro, el Senbei tiene un hijito, pues será Arare, claro. Me hizo mucha gracia. Entonces, encaja todo. Yo cuando veo la palabra esta de Arare, no puedo pensar en estas galletitas, Tú ¿no? ves pequeñas. La imagen de Arare de la serie, claro, Arare yo también. Porque además es que para mí era todas las tardes viendo los episodios de Arare, es Qué bueno. yo creo que mis dibujos favoritos siempre, para siempre. De hecho... O sea, que no puedes decir que no te gusta el anime, Laura. No puedo decir que no me guste el anime, es verdad. Y de hecho, yo creo que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Pero que he visto más anime del que soy consciente. Bueno, porque yo creo lo que eso veía nos ha pasado a todos los que ante tenemos. Nuestra generación. Exacto, los que tenemos ya una cierta edad, sí, ¿no? Sí, porque claro, lo estuvimos hablando un día en un directo de YouTube, ¿no? Que salió. Pero había muchos dibujos que casi no sabías que eran japoneses, porque al final salían esas letras. A veces ni siquiera sabías que eran japoneses. Pero a veces salían las letras del final que estaban ahí, decías esto, que ¿de dónde es? ¿No? Pero es eso, tú veías esos dibujos, ¿no? A un montón. En nuestra época había muchísimos dibujos japoneses que era lo normal que veías cada tarde y cada sábado por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo esto sí, y Arare para mí es maravilloso y tiene un montón de referencias que de verdad ahora es que los cuervos que pasaban ahí, claro, hacían el mismo sonido que hacen los cuervos de Japón, ¿no? Y que cuando estás en Japón oyes ese sonido y lo entiendes. De hecho, todo. Para los que nos estáis escuchando, cada vez que viajamos a Japón y hay cuervos, Laura se pone a imitar... Saconcorp. Exacto, lo que dicen los cuervos en la serie Dr. Slump. Claro, yo la veía en catalán, entonces lo tengo ahí metido en catalán. Sí, lo tienes ahí en el cerebelo que vamos, está grabado a fuego. Es que Arare a mí me marcó, me gustó muchísimo. Y eso que no tuvo absolutamente nada que ver con que empezara a estudiar japonés, ¿eh? Pero... ¿Quién sabe si el subconsciente? Eso puede ser. Eso puede ser. Pues bueno, chicos, hasta aquí este episodio de Japón a fondo dedicado al Hinamatsuri. Disfrutad mucho de la festividad hoy, los que nos escucháis desde Japón, porque hoy he estado mirando estadísticas, Luis, y Japón es el tercer país desde el que nos escuchan más. Qué interesante. Así que tenemos ahí un grupito de gente que nos escucha mucho desde Ya sabéis, Japón. mañana tenéis que quitar el Hinadan a no ser que no queráis casaros. Chicas, déjate el Hinadan puesto un poquito más. ¡Mátane!